Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, bienvenidos todos a celebrar la fe en este domingo de la semana 29 del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos va a hablar de cláusulas importantísimas como a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Importante en la vida cristiana es hacer esta importante distinción. Presentamos a nuestros difuntos: Lorenza Reyes, Ana Miriam Pérez de Guzmán, José Melo Sánchez, Félix Baloy Mejía, Gustavo Luis Suárez Urdaneta, Daniel Carranza Gómez, Luis José Nolasco, presbítero en 2 meses de fallecido, y Lucila Ramírez. También la salud de Natalia Ávalo. También una acción de gracias por el cumpleaños de Chaira Peralta y de Patricia Cabral. Una acción de gracias por la salud recuperada de Nuris Arust. Con estas intenciones nos presentamos humildes ante el Señor. Reconozcamos ante Dios y ante los hermanos que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en Lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te Glorificamos, te adoramos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, Ten piedad de nosotros. porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú Altísimo. Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura del libro del profeta Isaías. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, a quien lleva de la mano. Doblegaré ante él las naciones, desceñiré la cintura de los reyes, abriré ante él las puertas, los batientes no se le cerrarán. Por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel. Te llamé por tu nombre, te di un título, aunque no me conocías. Yo soy el Señor y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Te pongo la insignia, aunque no me conoces, para que sepan de oriente a occidente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él os ha elegido y que cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros, no hubo solo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda, como muy bien sabéis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos se retiraron y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en las apariencias. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tientan? Enséñeme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues páguenle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, mis hermanos, hoy
muy interesante, sobre todo primero vivir de la esperanza, vivir así como el Ciro, el emperador persa, libera finalmente a Israel. Y una cosa es la política internacional. Ciro se vuelve con Persia, el imperio persa, el imperio preponderante, ya el imperio babilónico ya no tiene fuerza, y Ciro tiene otra manera de gobernar diferente a Babilonia. Babilonia se trajo a todas las mentes privilegiadas, a todos los artistas, a todos los líderes, se los llevó todos a la cabeza, a la capital, a Babilonia. Sin embargo, Persia tenía otra manera de gobernar a través de las satrapías. De ahí viene la palabra satrapía, gobernador en un lugar que forma parte de un imperio. Y así, por ejemplo, entonces por esto, en la satrapía en la que pertenecía Israel, la satrapía transeufratiana, que es después del Éufrates, pertenecía a toda la satrapía y había que devolver a todo el mundo a su lugar. Sin embargo, el pueblo de Israel, Isaías y todos los demás vieron en ello la obra de Dios actuando. Dios actuó. Y ciertamente podemos decir que Dios actuó. A través de la decisión de un emperador, actuó la posibilidad de volver otra vez a restaurar el templo y a volver a la tierra prometida. Lo vieron como una obra de Dios, aunque a nivel político internacional fue Ciro, y Ciro lo llaman ellos el ungido, aunque él no creía en el Espíritu Santo, ni en Yahvé, ni en nada de esto. Sin embargo, ellos llamaron a Ciro el ungido. Yo conozco una persona que de forma jocosa dice muchas veces, haciendo alusión a Jesús, eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Y diciendo esto, decir, eso es una inspiración. Sin embargo, no necesariamente lo es, pero se ve el plan de Dios ahí realizarse. Y eso es importante, aprender a hacer lecturas. A veces creemos que quien gobierna es el de arriba, pero hay uno que está arriba de él, que es el que realmente gobierna, e incluso pone muchas veces a tomar decisiones al que está arriba de nosotros, que aunque no nos gusten o nos gusten, ciertamente podríamos decir que Dios está manejando todo. Y así tenemos que aprender a leer los acontecimientos de la vida, en la que cada uno de los hechos de la vida deberíamos poder llegar a decir, veremos qué tiene Dios, qué hay detrás de todo esto y cómo Dios va a actuar en todo ello. Después vemos nosotros la carta a los tesalonicenses, llamada la carta de la esperanza, e invita a los tesalonicenses, esa capital, esa segunda ciudad de Grecia. Después de Atenas está Salónica, que es Tesalónica, otra de las importantes ciudades que hay en Grecia. Esa ya era importante entonces, y esos eran la comunidad que vivía allí, que fundó Pablo. Era una comunidad llena de esperanza y que cultivaba la esperanza y se preocupaba mucho por los que habían muerto, por qué será, por la otra vida, cuando muramos, cómo es la resurrección, todas estas cosas. Ellos vivían mucho de las cosas últimas, es decir, del más allá, de la esperanza en Cristo. Y por eso Pablo los anima, por esa firmeza que tienen en la esperanza, y les da muchas indicaciones de cómo vivir la partida, la muerte de seres queridos a la luz de la esperanza de la resurrección de Cristo. También nosotros tenemos que aprender a enfocar bien. A veces nosotros somos personas de fe, personas que decimos creer, personas que nos sentimos muy fuertes, y a la hora de nones, como dicen, a la hora de nones, cuando se nos muere alguien, nosotros perdemos la esperanza. Actuamos como aquellos que no tienen fe ni esperanza. Pedirle al Señor la capacidad de estar seguros, como lo pidió el Señor a Marta. Yo soy la resurrección y la vida, no tenga miedo. No, yo sé yo soy, y quien cree en mí tiene vida eterna. Y aunque muera, vivirá. Esa certeza, que es una certeza de esperanza, de aquello que no se ve, pero que uno espera y que uno tiene la certeza de que llegará un día. Eso es vivir de la esperanza. Y nosotros tenemos que aprender a vivir de la esperanza para que cuando nos llegue una pandemia tipo el coronavirus o cualquier otra realidad, podamos entrenarnos en el saber esperar que pase el momento difícil y poder soportar la tribulación
con toda la esperanza que ella se merece cuando conocemos a Cristo Jesús y sabemos cómo confluirá todo por aquello que dice: todas las cosas concurren para bien de aquellos que aman al Señor. Qué importante es aprender a saber que los hilos de la historia los maneja Dios. Y los hilos que maneja Dios van más allá de la historia. Por eso no los maneja hasta nuestra muerte, sino que Él nos invita a que sus hilos sean manejados después de la muerte. Cuando nosotros muramos, también podamos experimentar la guía del buen pastor, que cuando nos hace pasar por valles de muerte, seamos capaces de ser conducidos al séquito del buen pastor, con el séquito del buen pastor al Padre Celestial. Por eso, vivir de la esperanza es esencial, porque si no, nosotros podemos estar viviendo simplemente para el más acá, y es lo que hace mucha gente que incluso en incoherencia de vida, muchas veces dice que creen en el más allá, pero viven en el más acá, como si quisiera experimentar más cosas en el más allá por lo que está viviendo aquí. Si yo creo que en el más allá hay una retribución por todo cuanto yo he hecho, porque le he dado de comer al hambriento, porque he dado de beber al sediento, porque he ido a visitar al enfermo o al que está en la cárcel, o he vestido al desnudo, si por ello puedo tener la esperanza de la resurrección y entrar en el reino, pues para no hacerlo, si yo digo que tengo la esperanza en la vida eterna, estoy esperando yo condenación para mí. Si yo creyera de verdad que la vida eterna consiste en retribución por lo que yo he hecho y por lo que yo no he hecho, no hacerlo es como pedirle a Dios: no me tomes en cuenta, no me salves, suéltame, déjame aquí. Cuando yo me muera, ni me llames, que déjame ahí tranquilo. Por eso vivir de la esperanza es saber que tengo yo que dar cuenta de un juicio, de qué es lo que estoy viviendo. No basta decir: esta es la solución más conveniente en este momento. Porque a veces la solución podría ser una solución con alguna maldad en la que yo tendré que dar cuenta de ello. No solamente lo que yo entiendo, sino saber positivamente aquello que es bueno y nunca elegir aquello que es malo. No legislar y nunca permitir ni aceptar, ni sobre todo asumir nada que pueda llegar a ponerme en riesgo mi vida eterna. Por eso ellos viven de la esperanza, y San Pablo los felicita y los anima a seguir firmes en la esperanza. Pero después viene lo que se llama aquí el Evangelio. En el Evangelio se nos presenta a nosotros dos grupos. Son los fariseos enviados junto con los herodianos. Vamos primero a entender quiénes son unos y quiénes son otros. Los fariseos son aquellos que se consideran puros, inmaculados, santos, y que creen que por estar llevando las prescripciones de Moisés, ya por esto ellos son justos ante la presencia del Señor. Ellos creen en la resurrección y ellos creen que después de la muerte hay vida. Los herodianos, que también como los saduceos, los herodianos son los que vienen de un sacerdocio diferente al de Aarón. Es un sacerdocio diferente, y los herodianos son como quien dice, en Dominicana se les dicen los lambones, los que están queriendo quedar bien con el jefe. Y ellos son judíos, pero que están queriendo quedar bien con las autoridades romanas, que son las que tienen poder. Son los que están sumisos. Los herodianos están al servicio del poder romano. Y ellos, cualquier cosa que cualquiera ponga en riesgo de que esté contra el imperio romano, se lo chivatean, se lo tiran a la autoridad. ¿Bien? Esos son los dos grupos que vienen. Y vienen a tirarle un gancho. Comienzan también con como dicen en Dominicana, un allante. Comienzan sabemos que eres sincero y que enseñas. Sí. Muy bien. Ahora, ¿qué? ¿Cuál es la pregunta? Porque parece como que una alabanza falsa, mentirosa. Ahí viene el gancho. Y en el gancho ¿es justo pagar impuestos al César? Y aquí están los herodianos, vuelvo y digo, y los fariseos. Comienzo por decir que no había una moneda como ahora, que la moneda se acuña en el Banco Central y no puede haber una moneda que pasen por ahí, pero ahí había muchos tipos de monedas, porque lo importante no era la moneda, sino el contenido, si era de oro, si era de plata, eso era lo importante. Y otro que era limpiasaco, era pelotillero, dicen en España, era el mismo Poncio Pilato,
que mandó a inscribir monedas que decían la inscripción del César y decía al divino César. O sea que le daban la característica de Dios. Entonces los fariseos decían, no me metas esa moneda en el templo, porque esa moneda está metiendo en el templo de Yahvé diciendo que César es Dios. ¿Ven el gancho que hay? Quiero que entiendan ese conflicto para que vean que cómo los dos llegan con el conflicto y le tiran el gancho a Jesús. Y Jesús, de una manera magistral, con la sabiduría divina, el Dios que es, pero también con el Espíritu Santo que lo guía, Él sabe muy bien que cualquier respuesta, como dicen en Dominicana, palo si boga y palo si no boga. Si responde sí, hay que pagar impuestos, entonces los judíos quieren acabar con él porque es un sumiso, es otro lacayo que quiere venderse al imperio. Pero si él dice que no, entonces los herodianos van y lo chivatean diciendo, ay miren, este está en contra del imperio, no quiere pagar impuestos. O sea que cualquiera de las dos respuestas era un problema. Y él entendió y con su sagacidad pudo entender la maldad que había en esa pregunta. Y en esa pregunta él simplemente preguntó, agarró la moneda y dijo, ¿de quién es esta inscripción? Ah, del César. Bueno, pues ya está. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esta respuesta, él está dando a entender que uno no le puede pretender desear las cosas del César. No puede ambicionar las cosas que son del mundo. No puede ambicionar el pecado, la maldad, ni siquiera todo aquello que es un mundo de comodidad, pero que se opone a Cristo y a Dios. Pero a Dios hay que darle también su tributo. Por lo tanto, es muy probable que cuando uno tenga que adorar o tenga que darle tributo o a uno o al otro, uno pueda entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque el César quería que la gente entendiera que él era Dios, porque él se consideraba Dios. Y aquí el conflicto inicial, después de la muerte de Jesús, es César no es Dios, Jesús es el Señor. El César no es Quirios, el Quirios es Jesús, el Señor. Y eso le causó la persecución al imperio, que por eso los judíos se separaron de eso, no se quisieron meter en eso. Que se emburujen los romanos con los cristianos y comenzaron a perseguir a los cristianos, porque los cristianos ya tenían nombre para el Señor y era Jesús, no era el César. Y como el emperador quería ser adorado como Dios, y así ocurrió con todos los demás imperios, los demás emperadores, con Nerón, ocurrió con sobre todo Domiciano. Domiciano le ocurrió una vez que él se volvió medio loco, porque en una de las expediciones que estaba contra el enemigo, estaba en el norte de Europa, y los enemigos estaban en el hielo, en un lago que estaba helado, y venían los enemigos, y él hizo un grito para que ataquen, y cuando dio el grito se rompió el hielo, casualmente, el hielo y todos se hundieron, todo el ejército enemigo, y él creyó que él era Dios, y todavía con más fuerza que Nerón, todavía exigía que lo adoraran como Dios, porque él de verdad se lo creyó, que él era Dios. Y entonces, eso son cosas serias, pero le crearon un problema a los cristianos, y Jesucristo está pidiendo cero incoherencia. Por eso era importante cuando en la época de los mártires, lo que había que hacer era simplemente, si usted estaba perseguido por el Imperio Romano y había un turiferario para poder tirar el incienso y adorar a los dioses, y usted decía que era cristiano, y te preguntaban, ¿usted qué cree que es Dios? Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Pero mira, te voy a matar. Pero si tú echas incienso aquí adorando a este Dios, ya no te matamos. Y ahí venía. Los cristianos decían, no le echo incienso a ese Dios. ¿Por qué? Porque estoy rompiendo con mi Jesucristo, estoy dándole culto al que no es, y hago un pecado grave, y yo no voy a negar a Cristo, y por eso mataban a uno. Ahora nosotros en este tiempo, sobre todo un latino, si un latino hubiera caído allá en ese momento, le dice, ay hombre, me va a meter en un lío por un chin de incienso, echo el incienso y de ahí para afuera, pero yo con el Señor, porque esa incoherencia a veces no la permitimos. Y por eso aquí, lo importante aquí no tanto es que si el César, que si Dios, que todo el mundo sabe quién es César y quién es Dios, quiénes son los poderes económicos, políticos, sociales y quién es Dios. Sabemos distinguir eso. Lo importante aquí
el saber siempre optar por Dios y nunca dejar a Dios darle a Él lo que a Él le corresponde para tener que dárselo al mundo. Esa es una llamada importante para despertar en el Evangelio a todo el que lo está leyendo hoy. Hoy no tenemos que leer la trama herodianos, fariseos y Jesucristo con la moneda, porque ya no existe la moneda, ya no están los fariseos, ya no están los herodianos. Pero está el problema de que si tú quieres darle culto a Dios o no, y tú no puedes tener dos dioses, dos señores, ni puedes ni siquiera aparentar por fuera a uno y por dentro a otro. Esa disquisición no se puede hacer. ¿Por qué? Porque uno acaba adorando a uno y no al otro. Dice un cardenal americano muy fuerte que es quien vive como no cree, acaba creyendo como vive. Y la fe le cambia a uno. Porque si yo vivo como un no creyente, aunque yo diga que soy creyente, acabo siendo lo que yo vivo. Acabo viviendo como lo que soy, un no creyente. O sea que yo no puedo decir, yo rezo. Hay mucha gente que lo dice. No, ustedes vayan, yo rezo acostado, yo estoy durmiendo y rezo. Y así en la oración, en la limosna, en todo lo que hacemos nosotros podemos estar jugando en el ayuno mismo, imagínense, en el ayuno. Y en cualquier otra realidad de la vida cristiana, podemos estar jugando a ser cristianos, pero actuando como si fuéramos auténticos paganos, viviendo la comodidad del mundo y no entendiendo el camino del seguimiento cristiano. Cristo nos invita a nosotros a ser auténticos discípulos suyos, y para eso es necesario interrogarme en una situación concreta. En este tiempo vemos nosotros el gobierno que está sacando ministerios, no sé qué, los ministerios, ya hay como 4 ministerios que están comenzando a pujar por un valor que es completamente anticristiano y sobre todo anti lo que es la cultura dominicana, y están pretendiendo acusar a la cultura dominicana de acoso, y están diciendo algo como no más acoso a los LGBT. Y entonces están creando un problema y están victimizándose ante un problema que no existe aquí, que puede que exista en otro país. A lo mejor en otro país existe un problema como este, quizá en Arabia, quizá en África, y comenzamos a hacer un copy-paste del problema y quererlo poner aquí cuando no existe. Y queremos pujar por situaciones y por valores que no son los valores que siente el pueblo cristiano. Y claro, desde la autoridad es muy fácil con la mandarria, con el poder, pero el poder implica aprender a entender lo que necesita un pueblo y no quererle imponer nada, sino llegar a servir a un pueblo y al pueblo en su cultura, en su realidad y en lo que espera del gobierno. Por eso estamos creando un conflicto donde no lo hay, y estamos creando una situación de discriminación donde no existe, y estamos olvidando a los verdaderos discriminados de este mundo. Los discriminados de este mundo son los pobres. Claro que los pobres no tienen nadie que meta en las redes propaganda, no tienen ONGs afuera que los ayuden, no tienen a nadie. Los pobres solo tienen al gobierno esperando que los ayude, a los pobres realmente. Sin embargo, los LGBT, las feministas y toda esta gente tienen dinero, tienen millones, tienen redes, tienen profesionales, y lo que menos tienen son problemas, comparado con lo que son problemas reales, los más básicos, que son los problemas de comida, techo, alimento, vestido, educación y salud. El que no tiene esto, tiene muy poco. Y estos son los que casi siempre se quedan sin voz y sin ser escuchados. Y acaba un gobierno y vuelve el otro, acaba un gobierno y vuelve al otro. Y Jesucristo dice, bienaventurados los pobres. Él nos invita a poner la mirada en los pobres. Por tanto, invitamos a este gobierno a que esperamos con paciencia, pero que sea con los problemas reales que hay, y no creamos problemas que no existen en nuestro país, y que no querer presentar falsas victorias, porque además, si nosotros creamos una ley que dice no discriminación, no ayudamos a los pobres, se quedó la gente sin comida, se quedó sin electricidad, sin educación, pero ayudamos por lo menos con los derechos. Y eso es lo que menos le interesa a la población que verdaderamente está necesitada. ¿Entienden? Entonces, por esto, nunca olvidar
las verdaderas necesidades del pueblo, es la obligación última y sagrada de cualquier gobierno y cualquier autoridad en esta tierra. Que el Señor nos ayude y que el César, ojalá, se pueda doblegar un día y podamos encontrar a Dios pudiendo sembrar entre los pobres la esperanza que tanto necesitan. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a profesar nuestra fe juntos diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos, reunidos en esta misa, alrededor de los misterios de nuestra redención, vamos a suplicar a nuestro Dios por el mundo entero y por la Iglesia. Por la Iglesia, comunidad de creyentes en Cristo, para que procurando su libertad e independencia de todo poder político y económico, sea signo de la justa libertad que Dios quiere para todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los creyentes, miembros de la sociedad civil, para que consciente y responsablemente prestemos la debida obediencia a las autoridades legítimas en todo lo que esté ordenado con leyes justas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos, para que no caigan en la fácil tentación de tributar al César el honor debido solo a Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todas las naciones, para que reconozcan y respeten la misión de la Iglesia de anunciar el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por nuestros difuntos, Lorenza, Ana Miriam, José, Félix, Gustavo Luis, Luis José, presbítero, y Lucila, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te presentamos a Natalia, su salud, para que tú la bendigas y la restablezcas completamente su salud en el cuerpo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te damos gracias por la nueva vida que concediste, el cumpleaños de Chaira y de Patricia, y también por la salud recuperada de Nuris, y por todas las cosas por las que estamos llamados a ser un pueblo agradecido, para que nunca se nos olvide agradecerte, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Dios de bondad, las súplicas de tu pueblo y concédenos aquello que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al gran Rey, porque será reconstruida Jerusalén, Jerusalén. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Concédenos, Señor, el don de poder servirte con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario,
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen, muriendo en la cruz nos libró de muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso, junto a los ángeles y arcángeles, a los tronos y dominaciones y a todos los coros celestiales, cantamos el himno de tu gloria diciendo: Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, 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 santo. santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Padre de misericordia, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Felipe y todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días y líbranos de la condenación eterna. Bendice y santifica esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó el pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Mis hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Lorenza, Ana Miriam, José, Félix, Gustavo Luis, Luis José, Lucila y todos tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Felicidad Perpetua y todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes, sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, vamos ahora a dirigirnos al Padre con la oración que el mismo Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Señor, a quien servimos y adoramos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Para los que no han podido comulgar sacramentalmente por la distancia obvia, vamos ahora a hacer la fórmula de comunión espiritual según San Alfonso María Ligorio. Cierren los ojos, por favor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aunque es domingo, tenemos que recordar hoy, porque hoy era la fiesta y se la comió la solemnidad, la fiesta de San Lucas. Tenemos que darle la honra a este evangelista con este evangelio tan hermoso, evangelio de María, que da a entender la misión de María y la grandeza de María en el plan de salvación. Nos da a entender el don del Espíritu Santo, lo importante que es. Nos da a entender también lo importante del hoy, de la salvación. Y nos da a entender la vida cristiana como un camino hacia Jerusalén, la teología del camino. Hay tantas cosas hermosas en el Evangelio de Lucas, el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, todos. Qué alegría es poder entender un evangelio como este, que además tiene un evangelio Lucas B, que es el libro de Hechos, escrito por Lucas también, dando continuidad a lo que ocurrió después de la muerte y la resurrección de Cristo. Así que damos gracias al Señor por este evangelista y pedimos al Señor que nos ayude en este domingo a seguir dándole al Señor todo el culto y la adoración que Él se merece. Vivamos la esperanza, como dije yo, de los tesalonicenses, y no dejemos que ni un coronavirus ni nada parecido nos robe la esperanza que tenemos puesta en Cristo Jesús. El que se deja robar la esperanza pierde aquí y pierde allá, imagínense. Así que adelante y a confiar en el mismo Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Debemos